Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor le bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están al alcance de esta voz o que están viendo este nuevo servicio donde el Señor quiere decirles algo a cada uno. Por eso, para dar comienzo, los invito a buscar en sus Biblias en el Salmo número 8. Salmo número 8. Dice así su palabra: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustres. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén y amén. Tenemos nuestros rostros. Oh amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Padre Señor, oh, ese eres tú, Padre Señor. Por eso tu grande maravilla para con nosotros, Padre Señor, porque te has acordado, Padre Señor, de cada uno de nosotros, Padre Señor, y aún, Padre, sigues, Padre Señor, esperando por cada uno, Padre, de aquellos que se alleguen a ti, Padre, con un corazón contristo y humillado, Padre, y tú has dicho, Padre, que no lo despreciarías, Padre Señor, y es tu palabra, Padre, es tu verdad, Padre Señor, y tendrá fiel cumplimiento, Padre Señor. Por eso en esta hora, Padre Señor, por tu grande nombre, Padre, te pedimos que seas tú, Padre Señor, tomando el control, Padre, de este servicio, Padre Señor, que seas tú, Padre Señor, a través de la palabra, Señor, hablando, sonando, Padre Señor, hoy que ella haga el trabajo por el cual tú la envías, Padre Celestial. Hoy también te pedimos por las alabanzas, Padre Señor, que seas tú, Padre Señor, paseándote en medio de ellas, Padre Señor, y confortándole, Padre Señor, dándole vigor, fortaleza, Padre, a cada uno de tus hijos, Padre, en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es alabarle a Él. Él es digno de ser alabado por su pueblo. Por eso vamos a cantar ese hermoso himno, Oh amor de Dios, que tienen himnario en la página 22. Gloria a Dios. Ni
Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por la sedad devorará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada uno un pincel para escribir de su existir, no bastaría amar. Dios les amó y me salvó y me da al cielo. Además, el coro, oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por la sedad devorará, inagotable raudal. Una vez más, oh, amor de Dios, oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podía contar, ni comprender, la gran verdad de Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Aleluya, el coro, oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por la sedad devorará, inagotable raudal. Una vez más el coro, oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por la sedad devorará, inagotable raudal. Aleluya.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me los bendiga, hermano. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en la iglesia Ebenezer. Está en la 34 con 16, 17. Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Y bueno, quiero testificarle que bueno, de la sanidad que me dio el Señor en mi pie derecho, que yo tuve un accidente y me operaron del pie, me pusieron un tornillo y ya hace como alrededor de 15 años esa operación, pero el pie me seguía doliendo y cuando había mucho frío me dolía el pie. Entonces también, bueno, yo trabajaba y me iba a pie y me venía a pie y me dolía, siempre me dolía el pie. Entonces, también cuando habían los cultos acá en la iglesia de noche, yo me iba salíamos de acá de la iglesia y me iba hasta la 42 a pie con mis hermanas, y yo en ese momento yo le cuento a una de mis hermanas carnales, yo le digo, Marlene, sí me duele el pie, siempre me duele mucho, por eso es que yo trato hay veces de no venirme hasta la 42, le digo yo. Entonces me dice, no, pero hace una cosa, como tú no te quieres operar, no te quieres volver a vivir esa experiencia, porque de verdad yo no la quería volver a vivir de esa operación. Ella me dice, bueno, si no quieres volver a vivir esa experiencia de esa operación, ora y dile al Señor que te opere Él, me dice ella. Yo llego y le digo, sí, verdad, le digo yo. Y eso hice. Y en la noche llegamos y bueno, yo me acosté y le pedí al Señor, le dije, Señor, yo quiero que me operes mis pies porque de verdad yo no quiero que me duela más porque me duele mucho mis pies. Entonces, esa noche, bueno, me pasó eso, pasaron los días y mire, ya yo no me acordaba más de ese pie. Ese dolor se desvaneció, que eso se fue. Y yo sé que fue el Señor Jesucristo que me sanó. Y me siento sana y me siento muy agradecida por el Señor porque Él fue el que me operó y me sanó. Estoy sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la gloria es para Él. Y bueno, le doy muchas gracias. Bueno, ese era mi testimonio y espero que les sirva de algo a cualquiera. Y Dios me los bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Verdadero Descanso. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, sabiendo el tiempo en el cual estamos viviendo, y es necesario que aprendamos prudencia, aprendamos y obtengamos sabiduría de lo alto. La sabiduría viene de Dios y solamente Él nos lo puede dar, y la prudencia y todo esto. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Básicamente lo que quiere decir es que no hay manera de usted tener esa sabiduría del Señor si Dios no está en su vida. Si usted no ha tomado decisión por el Señor, usted no puede tener acceso a esa sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es básicamente obedecer al Señor. Significa tomar una decisión de que Él sea el que tome control y dominio de nuestras vidas, entregarle nuestras vidas a Cristo, entregarle nuestras vidas al Señor, para que Él se encargue de moldearnos, se encargue de dirigirnos y guiarnos y hacer siempre lo correcto, lo bueno, lo que aprovecha, para que podamos recibir de parte de Él la bendición de lo alto, esa bendición que Dios nos da y que no añade tristeza con ella, sino que verdaderamente lo que Dios da es lo mejor.
No hay manera de tener básicamente el consejo de un padre, hablando humanamente. Usted obtiene el consejo de un verdadero padre de su padre, no del vecino, no del amigo. El verdadero consejo de un padre que verdaderamente uno está seguro de que es para bien de uno, porque un padre, una madre, no quiere el mal para sus hijos, sino que procuran lo mejor, a la manera de ellos, pero procuran lo mejor. Habría dudas si es el vecino, habría dudas si es el tío, el abuelo, pero realmente un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, el verdadero consejo de un padre lo ha recibido usted de sus padres. El verdadero consejo de Dios para vida eterna lo vamos a obtener de Él cuando lo tomemos a Él por Padre y nosotros seamos sus hijos. ¿Y eso de qué manera? No es simplemente decir, desde ahora yo decido que tú vas a ser mi Padre. No es tan simple como eso, sino que eso implica tomar una decisión por el Señor y por medio de la vía del arrepentimiento, según Hechos 2:38, arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solo así, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de nuestros pecados y avanzando en fe y obteniendo el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, usted llega a ser, y yo llego a ser, un hijo, una hija de Dios. Por eso es que lo que dice la Escritura, no es la Escritura principal, pero simplemente quiero hacerle referencia en San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios es espíritu. Y solo el Espíritu de Dios en nosotros. Solo el Espíritu de Dios puede llegarnos a engendrar para ser hechos hijos suyos. Solo el Espíritu Santo, el Espíritu y la palabra que usted cree, esa palabra de Dios, que usted está llamado a creer, esa palabra, cuando usted la cree, cuando yo digo, yo creo, Señor, en lo que tú dices en tu palabra. Yo creo, Señor, que lo que estoy escuchando es tu palabra porque sé que así dice tu palabra y yo lo creo. Entonces viene el Espíritu de Dios, viene Dios mismo y da vida a esa palabra de tal manera para traer a cumplimiento esa promesa, porque la palabra de Dios está compuesta de muchas promesas de Dios. Cuando usted cree la promesa de Dios, Dios viene y la cumple. Dios Espíritu viene y la cumple. Entonces usted dice, yo creo, Señor. Yo creo ahora para salvación y vida eterna. Yo creo porque yo quiero ser tu hijo, yo quiero verdaderamente entrar dentro de tu economía, yo quiero entrar al reino de los cielos, al reino de Dios y su justicia, yo quiero ser uno de los tuyos. Y yo creo y yo doy este paso de fe por la medio de la vía del arrepentimiento y el bautismo, creyendo que por medio de esa vía usted va a obtener el Espíritu Santo para hacerlo y hacerla un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto es eso. María, la que parió al Mesías, y disculpen si es una palabra muy fuerte, la que dio a luz al Mesías. Sabemos que el Mesías Jesucristo no era hijo según la carne de María ni de José. Entonces, ¿cómo es que María lo tuvo y lo dio a luz? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Dijo María, ¿cómo será esto? Porque yo no he conocido varón. O sea, ¿cómo yo puedo tener
un hijo. ¿Cómo yo puedo tener al Salvador si yo no he estado con un hombre? Entonces ahí es donde le dice el ángel, bueno, el Espíritu, el ángel Gabriel, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y tú verdaderamente vas a dar y concebir. Entonces, o sea, vas a dar y a concebir al Salvador, lo sabemos muy bien. Pero hubo alguna clave, había una clave allí, eso fue lo principal. Cuando María dijo, he aquí la sierva del Señor, cuando lo entendió, digamos que lo entendió como que, quizás no a profundidad, pero por lo menos lo básico. Dijo, bueno, he aquí la sierva del Señor. Ella entendió que debía hacer eso. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Eso fue la clave. Esa es la clave. Eso fue lo que hizo que Dios mismo, el Espíritu Santo, hiciera sombra sobre ella y creara esa célula, creara ese ser dentro de ella sin participación humana. Por eso no es, técnicamente no es hijo de María ni de José. María lo que hizo fue tenerlo allí como si fuera una incubadora, vamos a decirlo así. La portadora, fue la portadora, me refiero como que la que lo tuvo allí en el vientre, pero no hubo nada de parte de ella ni de parte de José, sino que Dios creó eso, así como en lo natural es el óvulo, el espermatozoide fecunda el óvulo. Entonces, bueno, Dios creó los dos. Dios creó, vamos a decirlo así, Dios creó todo allí, Dios lo puso allí. ¿Cómo? ¿De qué manera? La clave fue lo que dijo María. Aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Cuando usted cree la palabra del Señor, cuando usted cree el mandato de lo que Dios, o sea, cuando usted cree lo que Dios ha dicho, más que un mandato, cuando usted cree a lo que Dios ha dicho, entonces, ¿qué pasa a continuación? Viene el Espíritu Santo y hace realidad lo que usted está creyendo. María estaba clara de que estaba creyendo para tener al Salvador, conforme a la palabra que se le había sido dada. Entonces, como ella creyó eso, ¿qué fue vivificado? ¿Qué fue lo que hizo realidad el Espíritu Santo? Lo que ella creyó. Inmediatamente ella tuvo, o sea, ¿cómo es? Recibió al Salvador. Fue creado por el mismo Dios y Dios lo puso allí por la palabra que ella creyó. Y así fue como María tuvo allí al Salvador. Y luego lo dio a luz. Esa es la clave. Ese es el todo. Para usted y yo tener un beneficio de parte del Señor, esa es la esencia, ese es el principio. Si dice la Escritura que por sus llagas hemos sido nosotros curados, que toda enfermedad Él la curó allá en la cruz del Calvario con lo que Él hizo, que tan solo con mirar a la cruz, así como los israelitas vieron a la serpiente clavada en el asta, la serpiente de bronce, ellos solamente miraban aquella serpiente en el asta que significaba el pecado ya juzgado. El pecado representaba a la serpiente y el bronce es el juicio divino. Por lo tanto, cuando ellos miraban la serpiente en el asta que estaba allí, un lugar visible, ellos inmediatamente aceptaban el perdón de Dios, porque ellos habían pecado contra Dios. Ellos habían hecho lo malo delante del Señor, murmurando y haciendo el mal. O sea, ellos habían hecho el mal. Y Dios les envió serpientes que los mordían y por esa causa, las serpientes son venenosas, morían. Entonces, el pueblo clamó y Dios le dio una solución al pueblo. Dios, al ver el clamor de su pueblo, Dios
decidió perdonar a su pueblo. Y él le dijo a Moisés que pusiera una serpiente de bronce en el asta. Y será que cuando aquel que fuese picado por la serpiente o las serpientes, cuando miraran a la serpiente en el asta de la serpiente de bronce, eso evitaba que ellos murieran. Inmediatamente había sanidad en su cuerpo. Inmediatamente ellos eran librados de la muerte con solo mirarlo. Es un reconocimiento. Mirar en este aspecto es para reconocer la obra de Dios. Reconocer lo que Dios ha hecho. Y es que Dios ha perdonado a su pueblo. Ha perdonado a su pueblo por causa de la murmuración. Ha perdonado a su pueblo por lo que ha hecho. Por lo tanto, al pueblo de Israel ver allí, ellos reconocían: Señor, acepto el perdón que ya tú has declarado. Por lo tanto, con esa acción, usted toma su perdón y usted tiene su liberación. Porque perdón no es perdón si no se toma como perdón. Si usted no acepta el perdón de Dios, entonces sufrirá las consecuencias. Por lo tanto, Dios había perdonado a su pueblo, pero había que tener un reconocimiento a ese perdón. Señor, yo creo en ese perdón. Yo creo ahora que por tus llagas, que por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, al recordar eso, yo creo que yo tengo mi sanidad. No es que la voy a tener, ya la tengo. Porque Él hizo eso para que nosotros tuviéramos ya la sanidad. Por lo que Él ya hizo. Él no está todavía clavado en una cruz. Él ya lo hizo. Por lo tanto, allí está el efecto. Pero usted lo puede obtener si usted verdaderamente cree. Tiene que haber un reconocimiento de su parte. Yo creo que tú eres mi sanador. Yo creo que lo que tú hiciste allí es como dice tu palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo en tu amor. Yo creo en que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, para que yo no fuese condenado, para que yo recibiera salvación. Yo creo y yo lo acepto. Cuando usted dice yo creo, como María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, inmediatamente te va a recibir ese beneficio. Simple. Pero debe haber una parte que usted haga, crea, según lo que usted cree, para salvación, para recibir el Espíritu Santo, para recibir sanidad, liberación, para recibir provisión, para recibir consejo de parte de Dios. Sea lo que usted crea, eso será hecho. Si tan solo usted cree, sin dudar un poco, sin dudar en su corazón, si su fe es tan pura como un grano de mostaza, una fe que no duda, una fe que lo cree verdaderamente. Si tuvieres fe, entonces te va a recibir el beneficio. ¿De qué? De todo, no, de lo que usted cree, pero verdaderamente cree. Porque muchas veces decimos creo, pero no obedezco. Creo, pero no lo hago. Yo creo, Señor, que tú me puedes sanar si yo me sumerjo en el agua 7 veces. Yo creo, Señor, pero no te sumerges en el agua 7 veces. Yo creo, pero es que yo te creo, Señor. Entonces, ¿cómo va a obtener el beneficio si no hace lo que se le está diciendo? Entonces, el creer implica asumir una actitud, hacer lo que se supone que se está demandando de usted. En este caso, lo que Dios pedía de María era plena aceptación, una actitud de aceptación. En otros casos es zambullirse 7 veces en el río de Jordán, así como en el caso de Naamán. Otras veces simplemente haz esto, aquello, lo otro. Hemos visto muchos casos aquí en la palabra del Señor
Pero si tan solo creemos, entonces si creemos, vamos a actuar en base a eso. Por lo tanto, ¿cómo es ese engendro? Bueno, ¿usted cree la palabra de Dios? Cuando usted la cree, usted la tiene. Usted la recibe en su corazón. Nosotros recibimos la palabra del Señor en nuestro corazón. Ahí es donde debe ser recibida. No aquí. Señor, yo creo porque yo sé lo que dice. Pero es que usted no cree porque sabe lo que dice. Usted cree cuando usted lo acepta aquí. Usted no acepta aquí, usted acepta en su corazón. Está claro que, usted debe estar claro, que donde usted toma las decisiones es en su corazón. Esa es la parte principal de su ser. No estoy hablando del corazón de carne, sino el alma, porque cuando el Señor habla del corazón, habla del alma, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Queremos amar al Señor, pero en algunos casos dice, hijo mío, dame tu corazón, pero en realidad se está refiriendo a algo más allá, algo que usted no puede tocar ni palpar. Es el alma, es la esencia suya y mía, es lo que somos realmente. Entonces, aquí está la parte principal. Esto es lo que va a mandar. Lo que manda, el que manda es su corazón. El que da las órdenes y decide al final es su corazón. Su mente puede decir ciertas cosas o pensar, me parece mejor, pero usted no lo siente aquí. Usted de verdad no se siente cómoda haciendo eso. Al final usted va a hacer lo que su corazón dicta. Por lo tanto, ante una decisión del corazón, si hay un conflicto del corazón con la mente, a mí me parece, pero usted no le cuadra aquí. Cuando su corazón decide, su mente debe retroceder, porque el que manda es su corazón. Por lo tanto, usted no le cree a Dios con la mente, usted le cree a Dios con su corazón. Ahí es donde usted lo acepta. Y cuando usted acepta la palabra del Señor y la recibe en su corazón, Dios viene, el Espíritu Santo, y da vida a aquello que usted está creyendo, que usted verdaderamente está creyendo, porque muchas veces decimos que creemos, pero es una concepción intelectual. Señor, sí, yo creo que si me zambullo 7 veces en el río Jordán, pero no lo hacemos. Pero Señor, cree, hazlo. Sí, yo creo, Señor, yo creo, pero no nos zambullimos 7 veces. Entonces hay una actitud de fe. Hay algo que debemos hacer para demostrar nuestra fe, porque la fe sin obra es muerta. La fe, si no hay una actitud acorde es que si se te está diciendo, si tú crees, zambúllete 7 veces en el río Jordán, tienes que hacerlo si tú crees. Esa es la actitud, es lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, cuando usted lo acepta aquí, usted recibe la palabra del Señor aquí, entonces eso es genuino, eso es real, eso es verdadero. Verdaderamente usted recibió la palabra del Señor porque usted la recibió aquí, no aquí, aquí. Entonces allí es donde Dios va a venir y va a darle a usted aquello que usted está creyendo. Es simple, tan simple como eso. Y claro, nos fuimos por este punto, pero es importante por causa de que esto es básicamente la esencia de lo que vamos a hablar con el favor del Señor en esta oportunidad. Y vamos a hablar acerca de lo que es el verdadero descanso. El verdadero descanso. Por lo tanto, vamos a irnos a la Escritura y vamos a abrir en el libro de Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 8 en adelante vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque ciertamente, Señor, recordamos, Señor, lo que tu siervo, el profeta, ha dicho, Señor, y lo que ahora hemos entendido, Señor. Que tú siempre nos das lo mejor, y lo mejor que tú nos has dado es tu palabra, tus promesas, Señor, porque ellas son sí y son amén. Ellas son verdaderas, Padre Celestial, porque por la palabra tuya, Señor, nosotros vivimos. Por la palabra tuya tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos, Señor. Tú les diste, Señor, a Adán y a Eva la palabra como el máximo poder que tú puedes darle al hombre, a la mujer. Tú le diste tu palabra, lo más poderoso. Ciertamente en esencia estaba en ese entonces la bomba atómica, porque eso es sacada de aquí mismo, de la tierra, de los elementos de la tierra, Señor. Tú le pudiste dar la bomba atómica, pero tú le diste algo más poderoso aún. Tú le diste lo que creó o lo que produce la bomba atómica, Señor. Lo que creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, aún lo que no vemos, Señor, pero que existe. Tú le diste esa palabra, por la cual tú dijiste, sea la luz, y fue la luz, Señor. Padre Celestial, lo más poderoso, tú le diste al hombre y a la mujer, Señor. Y al agarrarse de esa palabra, era todo lo que necesitaban hacer para resistir la tentación del diablo, del enemigo, en forma de serpiente, engañó a Eva. Padre Celestial, si tan solo el hombre y la mujer se hubieran quedado con tu palabra, Señor, no hubiera sucedido lo que hemos visto después de eso. Tanta enfermedad, tanto dolor, Señor, tanta maldad, tanta oscuridad. La muerte se apoderó de la tierra. Padre Celestial, por causa de haberse apartado de la palabra que los resguardaba, que los protegía, que los blindaba contra cualquier ataque. Padre Celestial, y eso es lo que tú le das a tu pueblo ahora otra vez. Padre Celestial, por medio, Señor, de esa oportunidad que ahora estamos recibiendo, por medio de Jesucristo, ese perdón para toda la humanidad, pero que solo unos pocos lo aceptan. Padre Celestial, tú nos das a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, el cual es dado, Señor, por medio del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, por medio de la resurrección de aquel que murió y resucitó. Padre Celestial, ese que resucitó ahora, quiere ahora morar en el corazón del hombre y de la mujer, para así restaurarnos a nuestra posición original, libre de pecado, libre de toda contaminación e inmundicia de la carne, Señor. Nos da nuevamente tu palabra, palabra por la cual debemos vivir al creerla, Señor. Porque ciertamente hemos de vivir por lo que creemos de ti, de lo que tú nos has dado, porque solo tú tienes la solución a todo problema, a toda circunstancia. Tú solucionaste el problema del hombre, la muerte, dándoles vida,
Por medio de la vía del arrepentimiento tenemos todos tus beneficios. Por lo tanto, tú nos das tu palabra, que tan solo al creerla, Señor, hace realidad aquello por lo cual estamos creyendo, Señor. Padre Celestial, vivifica tu palabra en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Si hay alguna falta de fe, Señor, aumenta la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para creer en todas tus promesas y que ellas sean vivificadas en nuestras vidas, Señor. Para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Toma tú el control, el dominio, la preeminencia de este servicio, Señor. Sé tú hablando y no yo, Señor. Padre Celestial, sea tu nombre glorificado una vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos encomendamos a ti, Señor. Revélate a nuestras vidas. Vivifica conforme a tu palabra, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Te damos las gracias. Amén. Bueno, el verdadero descanso. Verdaderamente eso es lo que el hombre, toda mujer necesita. El verdadero descanso. Es llamado también por la palabra del Señor reposo. También es llamado por la palabra del Señor refrigerio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Hermanos y hermanas, Dios quiere que reposemos, Dios quiere que verdaderamente descansemos. Ese es el reposo, descanso. Dejar la fatiga, aliviar la fatiga para poder descansar. El verdadero descanso. ¿Cuál es ese verdadero descanso? ¿Cuál es ese verdadero reposo? Todos estos son sinónimos. ¿Y el refrigerio? Cuando usted trabaja y está trabajando todo el día, llega un momento en que usted se cansa. Todos nos cansamos, es algo humano. Llega un momento en que usted desea ir ya a su casa a descansar. Nuestra casa, nuestro hogar donde vivimos, representa en esencia el lugar donde vamos a descansar. El lugar en donde nosotros descansamos no es cualquier lugar donde verdaderamente descansamos. Porque si tenemos nuestra casa y vamos a una casa ajena, no descansamos igual. Es algo, no sé si un misterio decirlo, simplemente es una realidad muchas veces. Y es donde usted se siente bien. Entonces, a donde usted puede descansar físicamente y mentalmente. Porque los dos se cansan cuando hacemos trabajo. A veces hay trabajos que se aplican más la parte mental que la parte física. Y hay otros que se utiliza más la parte física que la parte mental. Pero en esencia los dos se cansan. Por lo tanto, ¿qué uno quiere? Descansar. ¿Para qué? Para reponer las fuerzas y seguir en la tarea que tenemos o el trabajo que tenemos. La idea es descansar. Ahora, esto lo podemos ver en lo natural.
También lo podemos ver en la parte, no sé cómo se le dice, psicológica o de la mente del hombre. Descansar de las preocupaciones. Cuando nosotros acudimos a alguien que verdaderamente nos dice que nos va a ayudar en ese problema que tenemos y que nos preocupa, nos dice, tranquilo, yo me encargo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros descansamos, dejamos de preocuparnos y decimos, oye, gracias, gracias. Y nosotros como cristianos damos gracias a quien se la merece primeramente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por usar a mi hermano, mi hermana, este amigo, este vecino. Y le damos también las gracias a la persona. Primeramente a Dios y a la persona. ¿Por qué? Porque es un alivio. Un descanso es un alivio. Un descanso es dejar a un lado las preocupaciones. Qué bueno sería descansar y nunca más cansarse. Descansar una vez y nunca más volverse a cansar. Normalmente eso pasaría si usted, por ejemplo, trabaja, o sea, hablando de lo natural, y deja de trabajar porque quizás reunió suficiente dinero y para vivir de él, no sé, en algunos países se ven cosas así, pero normalmente eso lo hacen los de mayor edad. Pero el adulto mayor, pues. Pero vamos a un ejemplo. ¿Cuál es la manera de descansar y no cansarse más? Dejar de trabajar. Dejar de preocuparse por las cosas de la vida. Dejar de trabajar, dejar de pensar, dejar completo y absoluto reposo. Como estar acostado en la cama y estar de reposo sin preocuparse por nada y sin hacer nada. Es tentador en muchos de los casos no trabajar, porque trabajar es algo forzoso. Es algo que hay que se requiere un esfuerzo, una dedicación y es algo que hay que aplicarse. Ahora, no hacerlo es un descanso. Estás descansando de vacaciones, estás haciendo lo que tú quieres hacer. Ya usted no lo ve como algo, un trabajo y quizás se cansa, pero no de la misma manera. Pero, ¿qué tal si no trabajamos nunca? Y no estoy convidando a nadie a que no trabaje. Dice la Escritura, el que no trabaje no coma. O sea que por lo tanto hay que trabajar. Solamente es un ejemplo, un simple ejemplo para que usted pueda verlo. La manera de no cansarse más es dejar de trabajar, dejar de preocuparse. Humanamente en la tierra eso no es posible. Pero Dios nos ofrece eso. Dios nos ofrece eso. Espiritualmente hablando. Por eso digo, en las cosas naturales no, usted tiene que trabajar, usted tiene que esforzarse. Pero en lo espiritual Dios quiere eso para nosotros. Por lo tanto, vamos a leer una escritura. Yo creo que está claro en lo que es descansar, el propósito de descansar. Y algo que en cuanto a la etimología, si se quiere decir, es quitarse la fatiga. Esa es la etimología. O sea, el origen de esa palabra básicamente radica en eso. Descansar. Quitar el cansancio, quitar la fatiga. Y en otras, ¿cómo se le diría? En otros sinónimos sería, bueno, dejar de preocuparse y todas estas cosas. Porque está el cansancio físico y el cansancio mental. Por lo tanto, abriendo Hebreos capítulo 4, dice aquí la escritura algo muy interesante. Esta es una escritura muy fundamental para entender lo que es el descanso, el reposo, el refrigerio, el alivio que Dios quiere que tenga su pueblo. Por eso dice así:
Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, hay una promesa. Dios quiere que su pueblo repose. Dios quiere que su pueblo descanse. Eso es hablando espiritualmente. Después vamos a entender a qué se refiere. O vamos a hablar un poquito a qué se refiere. Porque también a nosotros se nos es anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los judíos, Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjese, está hablando de lo que estamos hablando ahorita. De nada le sirve a usted o a mí escuchar la palabra y aún decir que entendemos, pero no creerlo. No obedecer, que es el resultado de creer, es una actitud de fe. A ellos no le aprovechó el oír. ¿Por qué? Porque no iba a ser sanado la lepra de Naamán, no iba a ser sanada la lepra de Naamán si él simplemente escuchaba: sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio de la lepra. El oír tan solamente, sin hacer más nada, no le iba a sanar, a limpiar de la lepra a Naamán. ¿Qué habría que hacer? Confiar en el dicho, creer, que es lo mismo, y hacerlo. Entonces, al hacerlo, listo, solucionado el problema. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ellos no les sirvió, no les aprovechó el oír. El oír es bueno, pero no aprovecha si usted no obedece. No aprovecha si usted no hace caso, si usted no hace lo que se le está diciendo. ¿De qué sirve un buen consejo si usted no lo pone por obra, no lo practica? Por lo tanto, usted seguirá cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no practica el consejo, entonces no le aprovecha el oír. Pero los que hemos creído, o sea, los que asumimos esa actitud verdaderamente de fe, de obedecer, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré, mira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Habla misterio muy tremendo, y poco a poco y con el favor del Señor vamos a ir viendo esto, porque es profundo en realidad, pero es sencillo al mismo tiempo. Solo hay que prestar atención y demandar del Señor en esta hora revelación, para que Dios nos dé el entendimiento y que nos ayude a asumir la actitud correcta de fe. Por lo tanto, la promesa de Dios es que el pueblo, su pueblo, descansara, reposara, entrara en el reposo. Dios quería que su pueblo fuese aliviado, su pueblo estuviera en paz. Y Dios lo prometió, Dios le dijo, Dios les dio esa promesa. Pero de nada les sirvió el escucharlo. ¿Por qué? Porque no obedecieron. No hicieron caso. Como si el jefe a usted le dice: te veo cansado, yo quiero que descanse. Descansa. Es lo mismo como si dice: yo te prometo que te doy el descanso. So, hazlo, prometido. O sea, no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero un dicho es una promesa. Tiene que ser cumplida. Por eso es que dice la Escritura: se ha vuelto a hablar sí, sí, uno no, porque lo que es de más, de esto, de mal procede. Entonces, nuestro dicho es una promesa, eso debe ser cumplido. Entonces, el jefe dice: descansa, yo quiero que descanse. O vamos a colocar una manera que cuadre mejor una promesa. Trabajen toda esta semana duro que dice el jefe, trabajen esta semana duro en lo que le estoy mandando a hacer, que yo les voy a dar a ustedes 3 días de descanso, 3 días de reposo, yo se los prometo.
Yo les prometo que si ustedes se esfuerzan y trabajan duramente, yo les voy a dar 3 días de descanso, de reposo. Se los prometo. Bueno, ellos trabajan tremendamente y llega el fin del trabajo y ahora es momento de descansar los 3 días. Pero entonces, que los trabajadores vuelvan, o alguno vuelva al otro día, en el día de descanso, y trabaje ese día, y trabaje el otro día de descanso, y trabaje el otro día de descanso. ¿Qué culpa tiene el jefe de que esa persona no haya querido descansar? Se los prometió, les dio 3 días de descanso, pero esa persona o ellos no quisieron. Entonces después se están quejando, ay, yo no he descansado. He estado trabajando muy duro y no he tenido descanso. ¿Pero por qué? Se le fue prometido un descanso, pero usted no lo tomó. ¿De qué le aprovecha el oír? ¿De qué le aprovechó el oír esa promesa? Yo les doy 3 días, si no creyeron, si no confiaron en ello. ¿Ve? Porque si hubieran creído, no hubieran venido. Aprovechan esos 3 días para descansar y reponer su esfuerzo y venir después de los 3 días. Pero no, siguen trabajando. No, es que yo quiero trabajar y yo quiero seguir. Entonces después se están quejando. Entonces ese era el problema de Israel. Dios le había prometido a ellos reposo, paz, tranquilidad. Pero por su desobediencia, porque era un pueblo inclinado a ser desobediente, seguían como si nada, como si Dios no les hubiera dicho nada, pero después se estaban quejando. Había murmuraciones, pero es que Dios lo había prometido. No le va a faltar a ustedes nada. Yo lo voy a sustentar, yo soy Jehová. Yo les voy a dar. Entonces, ¿por qué se quejan si Dios ha prometido? No, Señor, que estos gigantes son muy grandes, pero Dios lo prometió, Dios les prometió darles la tierra. Vayan, avancen, Dios es con ustedes, peleen por su tierra. No, Señor, esos gigantes son muy grandes. Entonces, ¿de qué les sirve escuchar la promesa si no son obedientes? Entonces, después se están quejando porque están en el desierto y queremos estar en un mejor lugar, pero se les dio la oportunidad. Se les dijo que entraran a una mejor tierra, que tomaran esa tierra porque Dios se las había dado. Pero tenían miedo de tomar esa promesa. Y Dios le había a ellos probado. Dios había probado al pueblo de Israel que Dios cumple con sus promesas. Dios dijo, yo lo voy a sacar con mano fuerte de Egipto, y así fue. Dios lo sacó con mano fuerte. Como nunca fue hecho con otro pueblo. Porque el único pueblo que tenía Dios era ese pueblo, el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios había demostrado que Él estaba con ellos. Le dio agua en el desierto. ¿Cómo es posible eso? Tenían al Dios de lo imposible. Le dio pan a donde no se siembra. Normalmente el pan uno lo saca del trigo y el trigo se tiene que sembrar en buena tierra, pero era un desierto donde estaba. Normalmente el trigo hay que sembrarlo, luego esperar, cuidarlo, y el momento de la cosecha, cosecharlo, procesarlo para luego hacer los panes. Pero Dios les dio los panes en un desierto. O sea, vemos cómo es Dios, y Dios se lo demostró. Ellos no hubo enfermos en sus tribus. No hubo necesidad de un zapatero que les cosiera los zapatos. Su ropa no se desgastaba. Dios estaba con ellos. Dios se lo había demostrado al sacarlos de Egipto con mano fuerte y eliminar en un día a Faraón y todo su ejército. Egipto era una potencia en ese entonces. Egipto no era
cualquier nación, era una potencia militar. Ahora, ¿cómo estos, vamos a decirlo así, campesinos pudieron salir sin tener que pelear? Dios peleaba por ellos. Dios les había demostrado que Él cumplía sus promesas. Por lo tanto, no había excusa alguna para que, después de haber visto la gloria del Señor, después que usted haya visto lo que Dios está haciendo, dudar es un pecado. Dudar es un pecado que Dios no le pasará por alto y usted sufrirá las consecuencias. ¿Por qué? Por causa de que Dios ha demostrado que Él cumple. Ahora, Dios espera que su pueblo le crea. Entonces se quejan porque está en el desierto y ahí en el desierto. Pero Dios le había dicho, entren allí, yo seré con ustedes, entren. Pero de nada les aprovechó la promesa de que Dios les entregaría esa tierra, porque ellos no tenían la actitud de fe. Ellos no asumieron la disposición. ¿Qué esperaban? ¿Ah? ¿Qué esperamos nosotros muchas veces? Hay algo que nosotros debemos hacer. Hay algo que nosotros debemos demostrar, y es que nosotros verdaderamente le creemos a Dios. Y eso muchas veces hay que demostrarlo con actitud, esperando pacientemente. Y así. Por lo tanto, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determino un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta palabra es clara. La palabra del Señor siempre es clara. Y Dios siempre está dispuesto a revelársela a aquellos que verdaderamente están interesados. Hay un reposo mayor. Mayor que un día. Un reposo que se asemeja y que es igual, se quiere decir, al reposo de Dios. Porque la comparación es así como Dios también reposó de la suya. Dios quiere que su pueblo repose de sus obras. ¿Cuáles obras del Señor? Habla del principio. Habla de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y al séptimo descansó. Después del séptimo día, usted no ve que Dios creó otra nueva cosa. No, ya Dios dejó la creación, o sea, ya Dios dejó de crear. Todo lo que Dios creó en principio ya está en los 6 días. Después de eso, Dios no creó más cosas, hablando de la creación. Por lo tanto, Dios reposó una vez y para siempre en cuanto a la obra de la creación. Ahora, Dios quería que su pueblo descansara una vez y para siempre de todas sus obras. ¿Cómo es eso? Dios le dio un tipo. El tipo es como un ejemplo.
algo que se asemeja, para darnos una idea de lo que se quiere decir. Dios le dio un día, el día sábado, un día. El Señor decía, 6 días trabajará, pero el séptimo no, porque ese día es de Jehová. Claro, ese día de Jehová, ellos si iban a hacer algo relacionado al Señor, todo concerniente a Dios. Su dedicación, o sea, ese día, iban a dejar de trabajar en sus trabajos, pues valga la redundancia, que alguno de repente siembra, otro cría animales y otro trabaja de una u otra cosa, su trabajo pausado, o sea, en pausa, su trabajo terminado. Al 6º día debían terminar todo. Al 7º día, si algún trabajo ellos habrían de tener, aunque esa no es la expresión, era solamente dedicarse para la obra del Señor. O sea, ese era un día para Dios. Ese era un día en el cual ellos podían descansar de su trabajo para dedicarse a Dios. Es lo que Dios quiere. Porque usted a Dios no le sirve, y quiero que me entiendan esta expresión, usted no le sirve a Dios y no le usted no le sirve a Dios sembrando, creando animales, porque Dios es espíritu. Y los adoradores que Dios busca que le adoren, es que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que lo que Dios demanda de nosotros, en realidad, es algo espiritual. Claro está, si Dios nos manda a trabajar o a ir a un lugar a hacer una obra, primeramente nosotros estamos obedeciendo a Dios, sea en lo que sea, pero estamos obedeciendo a Dios. Estamos asumiendo una actitud de rendición a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios nos pide. Y en este caso es servir a Dios, es trabajar para Dios. ¿Sí? No sé si me entiende, porque nosotros en lo natural podemos tener jefes, pero tenemos un jefe espiritual al cual debemos servirle. Adoración es servicio. Por lo tanto, ahora ellos estaban llamados a servirle a Dios en lo que Dios demandara. Entonces ese día era para Jehová, ese día era dedicado al Señor. Pero ellos luego al primer día de la semana volvían a trabajar. Entonces no es semejante al reposo de Dios, que Dios reposó al 6º día y más nunca. O sea, Él reposó al 7º, perdón. Después de haber terminado su obra en 6 días, en el 7º día reposó, pero más nunca volvió a hacerla. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Entonces, en el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de su obra como Dios de la suya. O sea, Dios reposó una vez y para siempre. Pero el pueblo de Israel al primer día de la semana tenía que volver a hacer sus trabajos, sus labores, como todos nosotros en lo natural. Entonces, Dios habla es de un reposo aún mayor que ese, mayor que un día. Y en síntesis, eso lo vamos a ir desglosando en el transcurso de los programas. En síntesis, el reposo que Dios le estaba dando a su pueblo era espiritual. ¿Cómo es eso espiritual? Que Dios no quiere un día para Él. Dios no quiere 2 días para Él. Dios quiere todos los días de tu vida. El libro de esta ley no se aparte de ti, sino que meditarás en ella, de día y de noche. Es lo que el Señor le dijo a Josué. Ahora, ¿Dios quiere que le obedezcamos un día? No, todos los días de nuestras vidas. ¿Para qué?
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1, versículo 7. Dios quiere no solamente que su pueblo, Dios quería no solamente que su pueblo le diera un día, sino que ese día se lo dio como un ejemplo de lo que debían hacer para agradar al Señor. Pero realmente Dios quiere que ese día no sea simplemente un día, que sean todos los días. Como cuando dice el Día de la Madre no es un día, porque todos los días debería serlo, porque todos los días deberíamos tratar bien a nuestra madre o a nuestro padre. Deberíamos tratarlo bien todos los días. Al padre o a la madre no le gusta que un solo, no que no le guste, sino que, sí, vamos a emplear esa expresión. No le gustaría simplemente que su hijo o su hija le obedeciera y lo tratara muy bien el día del padre, al padre, y el día de la madre, a la madre. Ese día, solamente ese día, vamos a obedecerle, vamos a tratarlo bien y el resto deberíamos obedecer a nuestro padre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es lo que dice la Escritura. Y es todos los días. Todos los días debemos tratarlos bien. Todos los días debemos tratarles con respeto. Todos los días deberíamos apreciar ese regalo que Dios nos ha dado. La gracia del Señor en darnos nuestros padres. Hay quienes no los tienen y los quieren. Y quizás esto suena como un cliché, pero realmente es la verdad. Entonces, Dios no solamente quiere que un día le seamos un pueblo santo, sino que todos los días le seamos un pueblo santo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se aplica en nuestras vidas cuando nosotros nos dedicamos a Él para hacer lo que Él nos dice y dejar de hacer lo que Él nos dice que dejemos. Hacer lo que nos dejar de hacer lo que Él dice que dejemos, para que nos vaya bien, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque ¿qué padre quiere el mal para su hijo? Ninguno. Y Dios por excelencia es el mejor padre, porque nosotros como seres humanos somos malos, y como malos padres damos buenos regalos a nuestros hijos. Si un hijo te pide un pan, no te le das una piedra, o si te pide un huevo, le das un escorpión. Ahora, si ustedes siendo malos, dijo Jesús, ustedes saben dar buenas dadas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará mejores cosas a ustedes? En otras palabras, a nosotros. Entonces, ¿en qué consistía el día de reposo? O el verdadero día de reposo. El verdadero día de reposo es todos los días. Todos los días son del Señor. Todos los días debemos verdaderamente vivir agradando al Señor, haciendo lo que Él nos dice, para que nos vaya bien espiritualmente y en lo natural. O sea, Dios no nos pide algo que sea para nuestro mal. Por lo tanto, Dios quiere eso. Para que después no estemos diciendo, ay, fracasé. Ay, si yo le hubiera hecho caso. Si yo hubiera hecho caso al consejo. Si yo hubiera hecho lo que el Señor me dijo. Yo no estuviera así. Yo estuviera descansado en paz, tranquilo. Dios quiere su tranquilidad, Dios quiere su paz, Dios quiere que usted verdaderamente deje de hacer las cosas a su manera, deje de trabajar a su manera, para que haga las cosas a la manera de Dios. Entonces, cuando usted deja y yo dejamos de hacer las cosas a nuestra manera, dejamos de trabajar para nosotros mismos, para hacer la voluntad del Señor, trabajar para Dios, vamos a decirlo así. Descansamos de nuestras obras, descansamos de nuestro consejo, descansamos de hacer las cosas a nuestra manera para hacerlas a la manera de Dios. O sea que simplemente nosotros tenemos que demandar el consejo de Dios, demandar la ayuda de parte del Señor, demandar que verdaderamente de parte de Dios, Dios nos cambie, Dios nos transforme y nosotros seamos hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo para hacer las obras buenas. No es usted quitándose el vicio, es Dios quitándole el vicio. Porque cuando usted toma a Dios en su palabra y usted le cree, el Señor va a hacer la obra en usted. Eso es lo que hace falta. Que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos para confiar en el Señor plenamente y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto,
Mi invitación es, hoy es el día que Dios quiere que usted descanse de usted mismo, de fracasar, de hacer las cosas mal y sufrir. Dios quiere que usted, en todo lo que haga, sea prosperado. Así tenga que sufrir por un poco tiempo, pero es necesario. El que siembra la semilla, la siembra llorando, pero él recoge con alegría. ¿Por qué? Porque siempre se requiere un esfuerzo para obtener algo para nuestro beneficio. Como todo, Dios quiere que le obedezcamos, que sea duro, pero va a ser para bendición de nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que seguirás haciendo, Señor. Padre Celestial, porque tú, Señor, sabes lo que nosotros necesitamos, Señor, y tú siempre das provisión constante, Señor. Simplemente, Señor, no nos aprovechará simplemente el oír, sino el poner por obra lo que tú nos estás diciendo, Señor. Padre Celestial, que en esta hora haya reconocimiento de nuestra parte, en saber de que tú nos estás hablando, Señor, para obedecerte, Señor, y poner por obra lo que tú nos estás diciendo, Señor, para que seamos prosperados, para que verdaderamente estemos bien. Porque ciertamente lo que tú quieres es que gocemos de tu verdadera bendición, de tu bendición, esa bendición que no añade tristeza con ella. Eso es lo que verdaderamente enriquece el alma. Por lo tanto, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando, Señor, cada confesión en esta hora, Señor. Cualquiera, Señor, que en esta hora quiera aceptarte a ti, Señor, como su Salvador personal, como su único Salvador personal, aceptarte a ti, Señor. Acéptalo, Señor, conforme a lo que tú has prometido, Señor, y así lo creemos y así tú lo harás, Señor. Que aquel que esté enfermo, aquel que esté afligido, aquel que esté necesitado en esta hora, Señor, pueda descansar en esa promesa que tú nos has dado y reciba aquello que necesita en esta hora, Señor. Padre Celestial, siga tu nombre siendo glorificado, Señor, y exaltado. Aviva tu obra en tu pueblo, Señor, y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Porque en tus manos nos encomendamos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios en los cuales nuestros hermanos también van a estar dando la palabra del Señor, que es para beneficio de nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Reposo. Reposo es una palabra que emplea la palabra del Señor en varias partes. Isaías 28, Hebreos capítulo 4. Y dice la palabra del Señor que es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiso eso para su pueblo Israel y también lo quiere para nosotros. ¿Pero qué es reposo? Reposo es simplemente dejar la fatiga, es quitarse la fatiga. Y en el punto de vista aún mental, es dejar la preocupación, dejar lo que te aflige. Por lo tanto, reposo debe producir en una persona que lo practica un verdadero alivio. Porque donde hay preocupación, donde hay, digamos, fatiga, no hay un verdadero reposo. Por lo tanto, si hay afán en nuestra vida, no hay reposo. Si todavía vivimos preocupándonos por las cosas que no tenemos, dice la Escritura que eso es algo que no debemos hacer. ¿Por qué causa? Porque simplemente con lo que nos preocupamos no vamos a obtener lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente debemos hacer? Es buscar al Señor, pedirle al Señor y demandarle al Señor lo que nosotros necesitamos y que Él nos lo dé conforme a su voluntad. Y nosotros, al pedírselo con fe,
deberíamos descansar, deberíamos reposar, deberíamos sentir alivio. Por lo tanto, Dios quiere esto. Esta es la voluntad de Dios para todo individuo. Que repose, que descanse en el Señor, que descanse en las promesas del Señor. Por lo tanto, una de las cosas que nos principal para hablar en este caso de ese verdadero reposo que Dios quiere en el cual entre su pueblo es ese reposo que viene a través del Espíritu Santo. Porque no hay manera de descansar plenamente en Dios y en sus promesas si no tenemos el mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Cuando Él decía, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Por lo tanto, esa era una actitud obediente, era una actitud sumisa para hacer ni más ni menos de lo que se le pedía hacer. Y no adelantarse ni atrasarse, esperar simplemente en el mandato del Señor. Por lo tanto, Jesús nos dio ejemplo de un verdadero reposo, un verdadero descanso. ¿Y en qué consiste? En esperar en Dios. Esperar por una respuesta, esperar en lo que Dios hará o en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús verdaderamente demostró que esperaba en el Señor. Él no se afanaba, Él simplemente creía. Por lo tanto, para nosotros creer perfectamente como debe ser y entrar en ese verdadero reposo como lo entró Jesús, que es el perfecto ejemplo en este caso, necesitamos el mismo espíritu que estuvo en Jesús. Porque recuerde, si usted tiene el espíritu de un gran músico, usted va a ser un gran músico. Si usted tiene el espíritu de un gran pintor, usted va a ser un gran pintor. Si usted tiene el espíritu de un gran arquitecto, usted va a ser un gran arquitecto. Usted no va a hacer otra cosa que eso. Por lo tanto, si usted tiene el espíritu de Cristo, si usted tiene el espíritu que estuvo en Jesús, usted va a ser como Jesús. Por lo tanto, el verdadero y perfecto reposo que se pudo haber practicado y que pudimos verlo, es el que practicó Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús nos dio ejemplo, como lo dice la palabra del Señor, y como lo dice luego Pedro, para que sigáis sus pisadas. Por lo tanto, ¿cuál debería ser, si alguna preocupación debería ser nuestra preocupación? De siempre tener a Dios en nuestras vidas y estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, esto solamente puede ser cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Así es como nosotros podemos descansar y poder creer en lo que Dios nos está diciendo, porque ciertamente somos humanos. Y como dice la Escritura en Hebreos 4, el pueblo de Israel no pudo entrar en ese reposo por su desobediencia, porque siempre consideraba las cosas naturales mayor que lo espiritual o el Dios sobrenatural, porque consideraban a los gigantes con los cuales tenía que pelear, pero no consideraban a Dios que estaba por encima de esos gigantes, que podía darles la victoria en todo momento. Por lo tanto, nuestro verdadero, o lo que Dios quiere verdaderamente, es que nosotros reposemos, que dejemos la fatiga, dejemos la preocupación, dejemos el afán, y confiemos en las promesas del Señor. Y descansemos en el Señor como lo hizo Jesús. Yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Eso es estar en reposo. No hacer nada, sino esperar el mandato de el que verdaderamente nos va a guiar a puerto seguro. Porque simplemente Dios quiere es que dejemos de hacer las cosas a nuestra manera, trabajar a nuestra manera o trabajar por nuestras propias cosas, para que trabajemos para Él, seamos trabajadores de su mies. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente nos va a dar verdadero descanso, verdadero alivio, verdadero refrigerio, como dice Isaías en el capítulo 28. Por lo tanto, esta es la voluntad de Dios, que todos nosotros, al arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura en Hechos 2:38, recibamos el Espíritu Santo, el cual es el verdadero reposo, el verdadero descanso, el que nos va a llevar a ese verdadero reposo y descansar y creer en toda promesa que Dios ha dado.
y esperar en Él, porque es el mismo espíritu que recibió Jesús, es el mismo espíritu que estamos llamados a recibir nosotros para poder entrar en ese reposo, que sea aliviada nuestra fatiga y tengamos refrigerio y verdadero descanso y haya paz nuestras almas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.